Sate sate sate. Hola amigos de YouTube. Soy Red Teorías Fanfic, quien una vez más les ha traído otro capítulo de un Super Saiyajin legendario en Akame ga Kill. Espero que disfruten de este capítulo tanto como yo disfrute haciéndolo, XD. Sin nada más que decir. Señor director, de comienzo a esto de una buena vez. Antifaz para engañar a los demás, y aquello que solía creer se volvió oscuridad, atrapada en una red, volando por salir. Sobre el cielo observaré, mi anhelo le rogaré. Una risa que se marchitó revivió aquella tragedia que ocurrió. No perderé otra vez, así que voy a blandir esa espada por ti. Esta oscuridad en mí me impide sonreír, y de ira mi corazón se satura. No me importa ya cuánta sangre y llanto deba derramar, mataré para dar mi bendición. Y hoy también Capítulo 3, las dos caras de la misma moneda. Ubicación: bosque, fuera de la base de Night Raid. Los fuertes pasos se oían resonar a través del bosque, pasos fuertes y en gran medida, y eso se debía a que los asesinos se habían dispersado por una situación crítica. La base estaba siendo atacada por un grupo de sicarios que fueron enviados para matarlos y cobrar una gran recompensa, pero ellos jamás tomaron en cuenta dos cosas. 1. Los asesinos que tenían que matar estaban mucho más entrenados y poseían Teirus de gran poder. Segundo, y lo más importante, era que entre ellos había un guerrero que estaba sobreemocionado al poder tener algo de diversión en una pelea con algún oponente que valiera la pena. Es una pena que para ellos Broly no haya perdido del todo su sadismo, al menos cuando tiene que pelear, porque cuando está con sus amigos parece un niño que no mataría ni una mosca. En serio que da un poco de pena lo que les espera a esos pobres bastardos. En medio del bosque, el Saiyajin se encontraba caminando despreocupadamente por el bosque con los brazos cruzados tras la cabeza mientras silbaba. No sentía ninguna energía cercana a menos que ellos sepan ocultarla. Él y los demás se separaron para agarrar más terreno, pero igual solo decidió disfrutar mientras esperara a que alguno de ellos hiciera el primer movimiento, ya que justo ahora, pudo sentir como la energía que tenían camuflada había vuelto a ascender, lo que lo hizo poner una pequeña sonrisa, digamos, no muy inocente. Un grupo de 3 bandidos había aparecido frente a él, cada uno portando un arma corta punzante. El de la izquierda tenía una katana y un arma de fuego enfundada, el de la derecha traía un cuchillo de caza y una guadaña compacta atada a una cadena, finalmente el de en medio tenían 2 espadas gemelas. Los 3 bandidos lo vieron con unas sonrisas arrogantes y el auténtico deseo de matar. Parece que nos topamos con uno grande, murmuró. Le habló a su compañero el de en medio, y este solo sonrió mientras lamió su katana con la más sana intención de matarlo. Así parece, esa información que nos dieron era realmente auténtica. Ahora solo debemos terminar el trabajo, ya jajajajaja. Los 3 reían estrepitosamente como si no hubiera un mañana, pero el pelinegro poco les prestó atención. En lugar de eso solo se rió entre dientes mientras empezó a caminar directo hacia ellos con una sonrisa algo aterradora. Eligieron un mal día para atacar mi hogar. Ellos dejaron de reír mientras preparaban sus armas, pero en ese momento, el pelinegro desapareció en segundos haciendo que ellos se alertaran completamente asustados. Estoy aquí.
El de en medio se dio la vuelta solo para presenciar con horror como el Saiyajin le dio un golpe de lleno directo en el rostro que terminó por desfigurarlo mientras la sangre y los restos de dientes salieron en un solo y poderoso impacto que lo mandó a volar unos cuantos metros. Los otros reaccionaron a tiempo y se apartaron completamente atemorizados al ver cómo ese maníaco se reía mientras su puño estaba cubierto de sangre. Este dirigió su mirada psicópata hacia el asesino con la katana, quien tembló al ver esa sonrisa retorcida y luego lo señaló con su dedo, que aún tenía la sangre de su compañero. Tú sigues. Lo siento Main, pero parece que Broly-kun se te adelantó. Dijo una Shere con su típica sonrisa amable. Claro que a mí le salió una gran vena de enojo por ello, pero a nadie le importa. La pelirrosa había tomado su rastreador, quiero decir, su apuntador de largo alcance para ver que era cierto. El Saiyajin sostenía al bandido desde el cuello mientras lo suspendía en el aire. Parecía decir algo pero no lo escucho. Aunque sea lo que sea, debía de ser algo realmente horrible como para que ese tipo se haya orinado encima. En ese momento su vista se amplió un poco al ver cómo lo arrojó hacia el cielo mientras cargaba una esfera de energía en la palma de su mano. El Saiyajin arrojó la esfera y lo que vino después ya fue muy obvio. ¡Boom! La explosión borró todo por completo, no quedó absolutamente nada de aquel bandido, excepto porque el aire se tornó rojo por un momento, debido a la sangre y los restos, pero lo que le sorprendió más fue ver al Saiyajin caminar tranquilamente como si estuviera paseando en el bosque como una caperucita roja o algo por el estilo. La pelirrosada estaba empezando a cuestionar qué tan zafado de la cabeza puede estar el Saiyajin, pero prefirió no pensar en ello. Fufufu, parece que Broly-kun quiere competir con tu Pumpkin. Eso fue como una daga que atravesó el orgullo de la pelirrosada en ese momento, pero ella solo tenía algunas líneas moradas en la frente mientras trató de hacer como que eso no fue nada. Solo para tratar de mantener la compostura, ella solo se dirigió a su amiga con una sonrisa irritada, pero aún así se mantuvo confiada. Ese si guerra quiere. Entonces la tendrá. ¿Quién se cree que es ese maldito mono sin cerebro? La próxima vez le mostraré el verdadero poder de mi Teigu Pumpkin. Shere solo vio sonriente a su amiga que parecía haber perdido los estribos, y empezó a reír como si se le hubiese encendido un interruptor, pero aún así solo le dio unas palmaditas en la espalda mientras decía, ya eso es. Como para consolarla, la pelirrosada se dirigió a Shere con rabia, diciéndole que no la tratara como si estuviera loca cuando señaló que el único loco era el Saiyajin. Es ese maldito simio sin cerebro. Gritó sonrojada del coraje y un poco de envidia mientras se fue de la montaña echando humo, y Shere solo vio con un par de gotas de sudor detrás de su cabeza como su amiga terminó por perder los estribos así de fácil, y todo era culpa de cierto Saiyajin demente. Con Tatsumi y Brat. El castaño había dado un corte profundo en uno de los bandidos mientras su Aniki está con su armadura, pero los bandidos lo empezaron a rodear creando un círculo mientras levantaban polvo, pero a Brad le importó poco, hasta que todos los bandidos juntos se lanzaron hacia él en un ataque en conjunto. A Brad le brillaron los ojos de esclerótica amarilla de la armadura por un momento mientras usó su lanza y la empezó a dirigir hacia todos lados en un ataque en forma de vórtice. La lanza había desmembrado todo lo que estuvo cerca, matando a todos los bandidos con un solo y certero ataque sin ningún problema. Y increíble. Admiró el castaño al ver el poder que poseía su compañero mientras la sangre de los mercenarios caía como lluvia sobre su armadura manchándola por completo, pero eso fue más impresionante que perturbador. Tatsumi está realmente sorprendido por lo que Night Rider era capaz de hacer, y él sabe que desde ahora tendrá que trabajar para ser tan bueno como ellos, sobre todo para estar al nivel de Broly, ya que sabía demasiado bien que tratar de estar a su nivel será un verdadero reto. Bien, sobreviviste Tatsumi. Halagó Brad mientras que Tatsumi vio como sus demás compañeros habían aparecido, ya que al parecer ellos ya habían exterminado a todos los demás bandidos que sobraban, pero algo atrajo su atención y es que al parecer no estaban todos. Se dio cuenta de que aún faltaba su amigo Saiyajin, y eso también lo notó sus demás compañeros. Oigan, ¿dónde está Broly?, preguntó el castaño, y ellos fruncieron el ceño por un momento. Es estúpido pensar que podrían haberlo matado ya que estaban conscientes de que eso sería imposible literalmente, pero eso no dejó el hecho de que él pudo haberse perdido algo, pero sus preocupaciones murieron cuando escucharon unos gritos que venían desde el lado este del bosque. Ayuda, por favor ayuda.
Resonaron los gritos de horror y lamentos de un hombre, lo más seguro uno de los bandidos, y fue en ese momento que vieron como desde ese lado del bosque el bandido estaba corriendo, su cuerpo estaba completamente magullado, lleno de moretones, y su rostro parecía medio desfigurado, le faltaban dientes y uno de sus ojos estaba llorando sangre, aunque claro, a ellos no les importó en lo más mínimo, eso sacan por tratar de invadir una base de asesinos, pero lo que llamó su atención era que detrás del bandido se provocaban explosiones verdes, y eso solo les daba una clara idea de lo que estaba pasando. Ellos vieron que en el cielo estaba Broly lanzando sus ataques, solo que con algo de cuidado, ya que si cargaba uno de sus ataques demasiado la explosión podría alcanzar a sus amigos y eso no sería bonito. Broly seguía en lo suyo mientras tarareaba una interesante canción, mientras lanzaba más proyectiles de energía hacia el cabrón que corría desesperadamente. Broly parecía un helicóptero bombardero mientras seguía lanzando sus ataques, así que ya se pueden imaginar qué canción estaba cantando. El Saiyajin lanzó otro ataque mientras gritaba: Thunderstruck, Thunderstruck, yeah, 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 yeah. Thunderstruck. Boom. La explosión consumió todo a su paso, y eso incluyó a el bandido, quien fue desintegrado en cuestión de segundos, y Broly siguió gritando mientras tocaba la guitarra de aire, como si escuchara un solo de guitarra bien épico XD. Claro, todos los presentes tenían una gran gota de sudor al ver a su amigo tan zafado de la cabeza, pero aún así vieron como él bajó lentamente, así ellos con una expresión de satisfacción, mientras se puso de nuevo en el piso y se estiró matando la pereza y se dirigió a ellos con una sonrisa emocionada. Ahora. Eso se sintió bien. Esa pelea me abrió el apetito. ¿Qué hay para almorzar? La gota que tenían se hizo aún más grande, pero Brad solo se rió con diversión al ver a su amigo siempre emocionado, motivado y lleno de energía. Tatsumi también se rió un poco, mientras que las chicas aún tenían una gota de sudor, ya que al parecer Broly también tiene ese apetito voraz como el de Akame. No querían ni imaginarse qué pasaría si un día deciden hacer una competencia de comida para ver quién gana. La sola idea hizo que un escalofrío les pasara por la espalda. El Saiyajin y los asesinos solo caminaron de regreso a la base como si fueran una familia muy unida, pero aún así queda una importante pregunta que aún ha quedado sin resolver, y que reto a mis suscriptores que estén viendo este video, que la resuelva. ¿Dónde mierda aprendió Broly la canción de Thunderstruck? Que empiece el juego. De vuelta a la base. Lo primero que Tatsumi se enteró y notó al llegar a la sala principal fueron solo dos cosas, o más bien a dos personas que alguna vez pensó podría haberlos perdido de no ser por la ayuda de su amigo. Pensó que esa noche los perdería para siempre, pero fue un milagro que Broly lo haya ayudado. El castaño se quedó en shock al ver a sus amigos conversando con la agenda, no sabía de qué, pero no le importaba en estos momentos, lo único que quería era poder estar con ellos aunque sea un tiempo más. Sayo. Ieyasu. Gritó emocionado y feliz Tatsumi, seguido por el Saiyajin, quien ya se había enterado de la noticia sobre los amigos del castaño, y este solo mostró una pequeña sonrisa al ver la escena conmovedora. De alguna forma le hacía sentir algo de satisfacción en su interior al ver que había hecho una buena acción como un niño, bueno, en cierto sentido. Los demás asesinos decidieron darles algo de tiempo para el reencuentro, y el Saiyajin decidió unirse para saludar. Aunque claro, cuando la chica pelinegra lo vio, desvió la mirada por un momento y la razón es simple, Broly aún llevaba la misma ropa que cuando llegó. El caso es que Sayo trató de apartar la mirada, aunque en realidad estaba agradecida con el pelinegro por haberla salvado, por ello tenía que darle las gracias, pero verlo con ese atuendo la ponía nerviosa, mientras un ligero rubor se formó en su rostro, aunque trató de disimularlo. Veo que ya se han recuperado, me alegro de que estén bien. Dijo el pelinegro haciendo a Ieyasu reír con un poco de vergüenza al ver que fue salvado por un error que él mismo cometió. En cierta forma eso jode un poco su orgullo, pero aún así se alegra de que estén vivos. Así, ahora me siento al 100%. Pero la próxima podré cuidarme yo solo. Dijo Ieyasu completamente confiado, haciendo al Saiyajin tener una gota de sudor al ver cómo le brillaron los dientes, mientras hacía una pose parecida a la de cierto superhéroe de los cómics que usa una S en su pecho y se reía de la misma forma, lo cual solo hizo que su gota de sudor se hiciera más grande. El Saiyajin decidió pasar de él y vio a Sayo, quien por alguna razón intentaba no hacer contacto visual, y el Saiyajin solo ladeó un poco la cabeza en confusión. ¿Sucede algo?, preguntó Broly haciendo que ella se sobresaltara por un momento, pero entonces ella se dirigió a Broly solo para contemplar cada minúsculo detalle de su cuerpo sin mencionar su rostro.
La cara de Sayo se empezó a tornar completamente roja mientras le salía humo de la cabeza, lo cual hizo que el Saiyajin tuviera una gota de sudor igual de grande que la anterior. Este se dirigió a Tatsumi de forma discreta. Oye, Tatsumi, tus amigos suelen ser así de raros. El castaño se reía nerviosamente entre dientes al verlos y la verdad no tenía palabras, así que solo calló por un momento. Créeme, esto es lo más normal que podrías ver en ellos. Broly prefirió dejar el tema de lado, ya que eso lo dejó un poco mindfuqueado. Él solo les deseó suerte, ya que, al parecer, habían aceptado ser informantes de Night Raid, lo que significa que ahora estarán por las calles y patrullando en caso de que haya algún movimiento del Imperio. El Saiyajin sonrió y les saludó mientras iba a la cocina por su 20ª ración de curry. Nota del autor. Si no saben qué es el Mindfuck, lo explicaré. Mind de mente y Fuck de fornicar. Hablo de fornicar mentes, esa habilidad que poca gente tiene y la gente que lo tiene lo usa a su gusto para aprovecharse de los demás. Yo siento que soy muy bueno haciendo esto. Claro que no solo se trata de conseguir algo que quieres, sino también de manejar la vida de los demás a tu gusto, como si tú fueras el que maneja a todas esas marionetas llamadas personas. Para hacer esto hay que tener cierto nivel de convencimiento. Si puedes convencer a alguien de tirarse de un puente, tienes el poder absoluto sobre los demás. Uno puede practicar el Mindfuck donde sea, con tus amigos, tus familiares. Claro que tienes que tener cierta relación con alguien, no puedes con cualquiera recomendarle hacer algo cuando no lo conoces o apenas le empiezas a hablar. Si lo hace es porque tiene poco respeto de sí mismo o está borracho y cree que puede volar tirándose de la terraza de su casa. Cuando venga un amigo tuyo a decirte, hey mi novia bla bla bla, y esa conversación llegue a durar media hora, puedes practicar. Yo lo he hecho con un amigo mío y lo minduqueaba a la 8ª potencia, le llenaba la mente de pensamientos, para que dejara a su novia y así dejara de estar sufriendo. Claro que no la dejo en esos momentos, pasaron unos meses hasta que la dejo. Esa es una oportunidad que debes aprovechar cuando la persona está vulnerable para decirle, ¿qué te dije? Entonces él desarrollará un pensamiento que lo estimulará a darte la razón. La próxima, es prueba y error. Hasta Isaac Newton no hizo las cosas a la primera vez, tuvo que intentarlo para que le salieran. Mindfuquear no es tampoco solo hacer que la gente haga cosas por ti o por ellas mismas. Puede que te toque exponerle a alguien un tema, pero tú sabes poco de él. No hay que preocuparse, solo tienes que decir un montón de cosas incomprensibles con palabras técnicas que parezcan de científico, con solo decir palabras como prácticamente, técnicamente, filosóficamente, cualquier cosa que termine en mente, menos de mente. Puedes convencer a alguien que tu argumento es verdadero. Recuerda que tú solo debes de creer en verdades válidas, no te bases tampoco en mentiras estúpidas. Otra cosa, uno tiene que decir las cosas con confianza, no todo nervioso si no la cagas. Otra cosa que también es para remarcar y es que uno tiene que hacer que la idea es de él, no tuya, aunque haya salido de tu boca tú tienes que convencerlo que él lo dijo. Como diría Coven Inception, una idea es como un virus que puede contaminar a un ser hasta formar parte del mismo. Eso debes hacer tú, lanzar una idea y convertirla en idea del otro. Con el tiempo agarrarás prácticas y ya no te costará tanto. Después te volverás un maestro de la manipulación y manejarás el universo a tu antojo, así que ¿por qué no darle una prueba, verdad? Fin de la nota. Al día siguiente, Broly se había levantado de nuevo con toda la pereza del mundo. Después de la reunión de Tatsumi con sus amigos, el día de ayer el Saiyajin había tenido un sentimiento de satisfacción que lo tenía de muy buen humor y si mal no recuerda el día de hoy tenía que recibir una sesión de entrenamiento con Main, la francotiradora del grupo, aunque ella haya tenido algo de mal carácter hacia él por haberle quitado su blanco el día que estaban cazando a esos bandidos. Le resultaba agradable su compañía y tenía curiosidad sobre qué es lo que ella podría tener para ellos durante este entrenamiento. El Saiyajin de raza pura empezó a caminar hacia la sala para ver a Tatsumi apoyado en la pared junto a la puerta de la habitación de Main, mientras esperaba y justo en ese momento Shere también pasaba justo a su lado, pero no veía a la pelirosada por ningún lado, así que decidió preguntarle a la pelimorada. Eto, Shere-san, ¿sabe dónde está Main-chan? Resulta que ella nos dará la instrucción a mí y a Tatsumi el día de hoy. Shere lo vio un poco extrañada mientras se ponía sus gafas. Cabe mencionar que parecía que recién se levantaba ya que su cabello tenía algunos mechones salidos. ¿No lo sabías? Main no suele levantarse temprano. Él se quedó un poco anonadado, pero solo suspiró ya que bueno, él no era la excepción. Si quisiera prefería seguir durmiendo el resto del día o al menos quedarse en la cama un poco más. Ah, no la culpo, yo también quisiera dormir un poco más.
El Saiyajin bostezó y se dirigió a su amigo, quien se molestó mucho al escuchar que ella ni siquiera se había levantado todavía, y Broly hizo de nuevo esa sonrisa mientras trataba de que se calmara un poco. ¿Desde cuando tiene tantas ganas de entrenar? Bueno, él era un Saiyajin, así que el entrenamiento es una actividad cotidiana en su raza, algo muy normal y simple que se aplica casi todo el tiempo, ya que el deseo de combate y la batalla es algo que llevan en la sangre. Broly hasta ahora seguía sin entender a los humanos, y cuando quería intentarlo terminaba mindfuqueado, aunque hacen una comida increíble. En ese momento Nagenda había aparecido y les dijo que tenían que ir ellos a levantarla para que los llevara. Claro que Tatsumi renegó, pero Broly solo se encogió de hombros y decidió hacer lo que la jefa le dijo. Él puso una mano en el hombro del castaño para llamar su atención. Vamos Tatsumi, quizá no sea mala idea, además, por hoy ella es nuestra superior. El castaño solo refunfuñó de nuevo y se fue caminando hacia el dormitorio de la peliosada, seguido por el Saiyajin, quien solo se rió un poco al ver así a su amigo. Cuando los dos se pusieron frente a la puerta, se les pasó una duda sobre quién la iba a llamar, ya que sabían muy bien el mal carácter que la plana posee y no querían tener que aguantarse ese mal carácter desde la mañana, así que decidieron usar un antiguo ritual para decir quién era el que debía de abrir la puerta. El ritual es tan antiguo como la historia misma y se ha usado para determinar qué persona le toca hacer tal cosa con tal de no provocar una discusión, y ese ritual era: piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. El ritual sí es antiguo, lo juro XD. Gane. Broly solo vio con unas lágrimas de anime al ver que su siempre confiada piedra había perdido, mientras que Tatsumi solo reía arrogantemente. El Saiyajin solo suspiró y se dirigió a la puerta y la abrió completamente fastidiado y despreocupado. Main-chan. Es hora de levantarse, tenemos que... El Saiyajin se quedó completamente callado cuando vio que Main recién se estaba cambiando, y vio que aún se estaba poniendo su sostén rosado de encaje, y este solo pudo tratar de decir algo completamente inteligente si quería salvarse de esta. Eto, ¿acaso eres copa doble A copa A igual plana? Eso no es bueno. Kiria. Boom. El Saiyan estaba pálido como un fantasma al ver cómo el rayo láser había dejado un enorme hueco en la pared, y lo que hay más allá de la base, y Tatsumi, bueno, este también palideció y prefirió no meterse, ya que presentía que podría ser el siguiente en poder terminar recibiendo uno de esos rayos, pero directo en su cabeza. ¿Qué demonios crees que haces? Maldito mono descerebrado. Gritó Main enojada, y Broly se dirigió a ella con una vena de enojo en la frente. ¿Qué mierda fue eso? ¿Acaso trataste de matarme? Le gritó Broly, a lo que ella solo le volvió a apuntar con su arma. Sí, así es. ¿Por qué demonios lo esquivaste? El Saiyajin le salió una gota enorme de sudor y seguido de una vena de enojo igual de grande. No me jodas. Yo solo vine a despertarte. Él se quedó medio mudo al ver cómo el arma de la plana volvió a brillar mientras tenía un sonrojo en su rostro. Nunca te enseñaron a tocar. Tu maldito simio pervertido. Boom. 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 Oí. Cálmate. Oí. Ese casi me pega. ¿Acaso estás loca? Cállate. Maldito mono pervertido en celo. Boom. Y ya. Y así es como empezó el día de este Saiyajin demente que todos amamos XD. Claro que Tatsumi estuvo en el fuego cruzado y salió con un nuevo corte de cabello bien tostado, mientras el Saiyajin esquivaba los rayos que la peliosada lanzaba sin parar, y lo gracioso es que mientras esquivaba parecía que estuviera haciendo el baile del bingo de cierto príncipe Saiyajin muy orgulloso, y eso de alguna forma hizo que Tatsumi se echara a reír. Más tarde, en las calles del centro de la ciudad, a diferencia de la primera vez que llegó aquí, Broly pudo notar muchas cosas. No, esta vez no estaba viendo la comida, esta vez pudo notar que muchas personas parecían tener unas expresiones bastante sombrías y depresivas, como si supieran que si no hacían las cosas como deben de ser, algo terrible sucedería, y eso lo hacía enojar bastante, pero ahora solo estaba de reconocimiento, simplemente cayó y caminó. La verdad, quizá esta vez sí se pueda encontrar algo bueno que usar, ya que las miradas de esas mujeres lo estaban poniendo cada vez más inquieto, y el hecho de que en algún momento una de ellas agarró su trasero, eso fue mal augurio. Tatsumi no estaba mejor que el Saiyajin, él parecía notar también el tenso ambiente que había alrededor de algunas de las personas de este lugar. Oigan, ¿qué tanto se quedan viendo?
Los dos fueron sacados de sus pensamientos al ver a cierta peligrosada loca del gatillo alegre como la llamo Broly. Los estaba llamando, lo cual hizo que al Saiyan le saliera una vena mientras recordaba cómo casi vio la mayor parte de su vida pasar delante de sus ojos. Dense prisa de una vez. Estúpido pueblerino y simio sin cerebro. A los dos les salió una vena de fastidio por ello y realmente los estaba sacando de quicio, pero aún así ella era su superior por hoy, así que lo mejor que podían hacer era tratar de aguantarse. Broly solo suspiró y le siguió el paso a su amigo, quien también echaba humo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El Saiyajin solo se limitó a seguirlos y ojear por ahí en caso de que hubiese algo fuera de lugar, y lo había: las plantas marchitas, gente con expresiones atemorizadas pero disimuladas y guardias imperiales abusando de su poder y burlándose de los ciudadanos, pero parecía que esto fuera algo completamente normal, y eso hizo que el Saiyajin tuviera un leve aumento en su ki por ello. Si las cosas se pusieran peor, juro que terminaría haciendo una escena con las cabezas de esos bastardos. Este lugar está podrido, pensó Broly con una mueca de desagrado al ver la ciudad, y pareciera que los guardias le hicieron mal de ojo por un momento, pero antes de ir a molestarlo estos se retractaron al sentir esa aplastante presencia y esa intención asesina que emanaba del Saiyajin, por tanto se quedaron donde estaban mientras el Saiyajin siguió a sus compañeros. Todo iba relativamente bien hasta que escucharon unos sonidos parecidos a los de un llanto que se oía por un callejón, y el Saiyajin siguió el sonido seguido de sus compañeros, y lo que vio ahí realmente lo estaba por sacar de sus casillas. Dos punks estaban sosteniendo a una pequeña niña de cabello gris azulado del cuello. La chica parecía tener una ropa harapienta ya que solo tenía un costal atado con un lazo desgastado, mientras los dos punks parecían disfrutar lo que le hacían, y eso hizo que el Saiyajin rechinara los dientes por un momento. Oigan ustedes, ¿qué creen que están? Broly les estaba a punto de enseñar lo que es sostener a alguien del cuello mientras le corta la respiración, pero en ese momento Main se puso en su camino y por una vez el Saiyajin desistió, ya que podía sentir una feroz esencia emanar de la peligrosada. ¿Qué es lo que le están haciendo a esa pobre niña? Su voz realmente decía que estaba más que enojada, ya que sonaba muy amenazante. Es una pena que los dos punks no haya captado el ambiente del lugar. Esta chica es una refugiada de otro país, no puede oponérsenos. Su cómplice asintió. ¿Y eso qué? Los dos idiotas retrocedieron por un momento al ver la mirada con intención asesina que la pelirrosa tenía, y eso hizo que Broly sonriera por un momento, ya que este lugar era perfecto para que nadie los viera o escuchara. Broly. Main llamó a su compañero, quien asintió con una sonrisa que casi hizo que los dos punks se orinen encima. Con gusto. Él solo dio un fuerte golpe a la pared, y su puño la perforó por completo, haciendo que un florero que estaba más arriba cayera y le pegara a los dos idiotas, quienes salieron de ahí corriendo despavoridos y aterrados, y el Saiyajin sonrió para sus adentros al verlos largarse con la cola entre las patas. Viendo su buena obra del día, decidió marcharse. Gracias. El Saiyajin escuchó a la pequeña y este solo le sonrió con esa mueca tan característica y salió del callejón junto con sus compañeros para dirigirse de nuevo al centro de la ciudad. Muy bien, con eso hecho. Vamos a hacer nuestra exploración de la capital. Llamó más animada la peligrosada, seguido de un grito entusiasmado de su compañero y el Saiyajin. Si vamos al lío. Animó también Broly, aunque él pensaba más en la comida, ya que desde hace un rato percató el olor de una barbacoa de cerdo en algún lugar y tenía que probarlo por el bien de la expedición. Era su deber zamparse ese cerdo a la parrilla. La esperanza del planeta estaba en sus manos, en su boca y en su estómago. Bueno, ustedes entienden XD. El tiempo pasó al igual que los lugares a los que iban los tres. Primero fueron a un puesto de crepas. Tatsumi solo se tomó una malteada y Broly varios banana split. Main solo comió un crepa de crema y frutas. Luego de eso fueron a una tienda de ropa para mujer. Tatsumi solo estaba jodidamente incómodo y Broly solo preguntaba si vendía comida a la vendedora si tenían carne, y esta le respondió de un tono muy juguetón. Tengo toda la carne que quieres justo aquí, corazón, pero solo te la daré si vamos a mi despacho. Era obvio pensar que Broly no entendió el mensaje y más quería carne, haciendo sonrojar a la chica, ya que creyó que él captó el mensaje. Vaya lío. Después de eso siguieron comprando cosas y claro, Main hizo que ellos fueran sus mulas de carga, aunque a Broly no le importó y que ella dijo que le compró algo de ropa al fin.
Era una armadura de cuero algo parecida a las armaduras simples de su raza, solo que sin el traje de látex azul interno, en vez de eso solo tenía unas botas blancas, un pantalón azul, una camisa de color piel y que encima tenía un chaleco de cuero negro, aunque claro que él dijo que quería seguir usando sus brazaletes y su collar. El tiempo pasó y los tres asesinos se encontraban en un restaurante expuesto en la parte de arriba, mientras los cerezos en flor caían. Tatsumi tenía una expresión de que el diablo le chupó el alma por tener que cargar todas esas cajas. Main tenía una expresión de alegría y satisfacción con el nuevo botín que había reunido y Broly, bueno, él solo disfrutaba de su séptimo batido de frutas que se tomaba XD. Realmente fue una buena carga a la que reunimos, ¿no? Main parecía haber tenido el día más feliz de su vida, al menos así lo veía el Saiyajin. Sí. El Saiyan tenía una gota de sudor al ver cómo Tatsumi parecía una momia andante, pero él solo pasó de eso y siguió tomando su batido. Definitivamente las cosas rosadas son mucho mejores cuando es primavera. El Saiyajin no lo admitiría, pero ese tipo de cosas le asentaba a la pelirosada y lo quiera decir o no, Main era linda y realmente lo mantenía distraído, ella era su tipo. Sí. Cada vez Broly empezó a pensar que su amigo estaba muerto por dentro y eso hizo que la gota se hiciera más grande. Bien, misión cumplida. Main sonrió dulcemente, pero al castaño solo le salió una gran vena de enojo y Broly solo tenía una gran gota de sudor mientras terminaba su batido. ¿Pero de qué hablas si todo lo que hicimos fue ir de compras? ¡Pam! Lo único que vio Broly fue ver cómo su compañero fue una perra bofetada por la pelirosada que lo dejó en el piso solo para empezar a patearlo una y otra vez para dejar en claro que ella era su superior, y eso hizo que de alguna manera a Broly le saliera un poco de baba por la boca. Al parecer también es un sádico en ese sentido y le tomó gusto a esa fachada de la pelirosada, realmente era su tipo. ¿Qué demonio fue eso? Yo soy tu superior y tú mi subordinado. ¿Qué no puedes entender eso, tonto pueblerino? Broly salió de su estupor y trató de hacer que ella se calme, ya que al castaño le podría terminar saliendo un moretón en el estómago o algo peor, pero lo único que logró es que la pelirosada le repartiera un poco del amor que le estaba dando al castaño, recibiendo un golpe directo en los bajos. El pobre cayó de rodillas mientras lloraba cómicamente. ¿Yo por qué, si no hice nada? El pobre Saiyajin se rodó un poco en el piso mientras se sujetaba su orgullo con fuerza, ya que la patada lo dejó medio fuera de juego. En cambio el castaño, que ya se había recuperado, le empezó a gritar completamente renegado, pero Main solo se comportó indiferente, recalcando de nuevo que ellos eran sus subordinados durante el día de hoy. ¿De dónde sacas esa lógica? Le gritó el castaño y esta solo se dirige a él con una actitud arrogante. Calla, ¿escuchaste a la jefa, no? Por hoy ustedes están bajo mi tutela, así que mejor cállense y obedezcan. Tanto el castaño como el Saiyajin la vieron con el ceño fruncido por un momento. Bueno, Broly más con ira que con cualquier otra cosa, porque en serio que estaba sufriendo en este momento. Super Saiyajin legendario o no, no hay hombre en la tierra que aguante un golpe en los bajos XD. La escena de los tres chiflados fue interrumpida, ya que la gente parecía empezar a caminar de forma bastante concurrida y parecía que había una especie de evento, y eso llamó la atención de los dos cabezas duras, preguntándose qué pasaba, pero Broly tenía un mal presentimiento, podía sentir como la energía de varias personas disminuía drásticamente, pero no solo eso, sino que ahora que no estaba concentrado en la carne, podía percibir de nuevo el olor de la sangre seca en el ambiente, y eso solo hizo que se pusiera serio y bastante enojado, pensando qué es lo que podría estar pasando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente la gente empieza a inquietarse? Preguntó el castaño, y Main puso una expresión un tanto de amargura, confirmando los temores del Saiyajin. Seguramente es una ejecución pública. Es muy natural aquí en la capital. Broly amplió la mirada al haber escuchado eso y se quedó ligeramente en shock al pensar que algo así era posible. Casi palidece ante la sola idea, pero aún así tenía que confirmarlo y se dirigió a la plaza donde todos estaban yendo. Trató que sus miedos no fueran cierto, pero se quedó completamente paralizado al verlo justo ahí frente a él. Habían personas que fueron crucificadas y algunas aún parecían vivas, la sangre goteaba y pinteaba el suelo y la madera estaba igual, la sangre chorreaba a través de las vigas de madera mientras las personas que aún vivían se retorcían de dolor rogando que acabaran con su sufrimiento. En ese momento Broly estaba completamente en shock, pero una parte de él parecía disfrutar de la vista. Eso lo puso enfermizo. ¿Cómo podría disfrutar de algo como esto? Algo no estaba bien con él y estaba empezando a notarlo. ¿Qué demonios es esto?
Tatsumi estaba tan paralizado como su amigo y la vista era más que bizarra y horrible. Main solo vio la asquerosa escena indiferente pero seria. Yo, no voy a terminar como ellos. Sobreviviré y me ganaré la vida que merezco, pero antes, lo haré pagar porque han hecho. Habló Broly seriamente llamando la atención del castaño, pero en ese momento sintieron una horrible perturbación, el suelo empezó a temblar levemente mientras unas ráfagas de aire se hizo presente, pero la gente no lo notó, estaban más concentrados en la bizarra escena, como si fuera un espectáculo. Tatsumi se volteó para ver algo que lo dejó en shock, el Saiyajin apretaba los puños con fuerza y parecía que se filtraba un poco de sangre de ellos por la presión que le ponía, el suelo bajo sus pies se agrietaba levemente mientras unas pequeñas ráfagas de electricidad se notaba alrededor de su cuerpo y en sus músculos se tensaron y algunas venas habían brotado. Broly estaba enfurecido y eso no es bueno, el Saiyajin iba a entrar en un terrible estado de cólera al ver las atrocidades que este país está cometiendo, y aun siendo un Saiyajin no podía perdonar a esta gente jamás. Simplemente le era imposible. Los guardias de los alrededores empezaron a notar el escalofriante instinto asesino que emanaba del lugar y fueron a investigar. Broly trató de respirar, si esta escena seguía podía poner en peligro a sus amigos. Vamos. Ya tuve suficiente de este lugar. Broly aún estaba colérico y ellos no lo culpan, pero las cosas se podrían poner feas, y una pelea empieza en el centro de la plaza en mitad del día, ellos se movilizaron y salieron de ahí antes de que se pueda poner peor. Esto es imperdonable. Sin importar que, haré que sufran, lo haré. Pensó el Saiyajin mientras se fueron de regreso a la base. Después de ver esto, Broly empezaba a tomarse las cosas más en serio, lo que significa que nadie del imperio estará a salvo cuando la ira del Super Saiyajin legendario caiga sobre todos ellos. Esa misma noche. Ubicación: bosque de la capital imperial, a 5 kilómetros de la residencia de Yokel. Broly volaba a través del bosque, viendo a sus compañeros desde abajo. Tenía una misión esta noche, un pariente del primer ministro estaba siendo transportado desde su residencia a una reunión en el palacio, lo que lo convierte en el blanco perfecto. Este hombre se llama Yokel y según el informe, le encanta azotar mujeres hasta matarlas. Eso hacía que la sangre del Saiyajin hirviera, ya que aún no podía soportar la impotencia al no poder ayudar a esas pobres personas que fueron crucificadas esta mañana, pero al menos podía desahogarse con alguno de los guardias que tiene y luego destruir el lugar como siempre. El tiempo pasó y cada uno tenía un papel que cumplir. Broly tenía encargado cubrir a Main para que pueda dar el tiro desde una larga distancia, el Saiyajin no tenía problema con ello en realidad, aunque se sentía un poco envidioso de los demás que tienen encargado matar a los guardias que aparezcan cuando Main le vuele la cabeza a ese hijo de puta. Broly vio como la pelirrosada empezó a preparar su arma y el Saiyajin se la quedó viendo un momento. Si bien ha visto la tecnología que la armada de Freezer le otorgó a su raza era avanzada y poderosa, el rifle que tenía Main era algo muy diferente a lo que había visto antes. Era un cañón sin una mira láser de aumento, pero aún así el diseño era como una combinación de un rifle y un cañón, pero él aún no le encontraba el contraste para identificar el arma. Aunque sí recordó que Nagenda le había explicado sobre los diferentes tipos de artefactos que existen en este mundo. ¿Es eso una Teigu?, preguntó Broly curioso mientras examinaba el arma. Sí, así es. Esta es mi Teigu Pumpkin, la fuerza del ataque aumenta cuando el nivel de aprieto o riesgo que el usuario enfrenta se intensifica. El Saiyajin veía curioso mientras su cola se tambaleaba de un lado para otro. Afortunadamente esta noche la luna era cubierta por las nubes, así que no tenía ningún inconveniente en relajarse sin preocuparse de transformarse en un chango gigante XD. Ya veo, es la primera vez que veo un arma como esa. Main solo lo vio indiferente, pero le pareció gracioso ver al Saiyajin sentado de piernas cruzadas con esa mirada curiosa como la de un niño mientras su cola se agitaba con gracia de un lado a otro, lo cual le pareció un poco cómico y en cierta forma un poco lindo. Ella se dio cuenta de ello y volteó la cabeza con un pequeño rubor en sus mejillas, haciendo al Saiyajin ladear un poco la cabeza confundido por un momento. ¿Pasa algo?, preguntó Broly inocentemente. Ella solo se puso más roja y empezó a ladear los brazos con fuerza en forma de negación mientras decía incoherencias que el Saiyajin no entendía en lo más mínimo y una gran gota de sudor empezó a bajar por su nuca. Cállate y concéntrate en el trabajo, mono estúpido.
Broly solo hizo una mueca y volvió a su posición mientras su cola se tambaleó en forma de disgusto igual que un gato. Él solo se sentó y vio hacia la entrada que estaba bastante lejos, pero eso no importaba, tenía una vista clara y podía sentir perfectamente la energía de los que estaban ahí y justo ahora, el objetivo había salido. Ya ha salido, la rata de su madriguera. El Saiyajin notó algo que no estaba planeado, habían varias personas que nada tenían que ver con el plan y estaba justamente rodeando a el bastardo que parecía sonreír asquerosamente mientras manoseaba a algunas de las concubinas que estaban a su alrededor, lo cual de nuevo hizo que el ki de Broly se elevara y casi se inestabilice de nuevo. Él vio a su compañera quien solo se concentró en acertar el tiro, lo cual llamó su atención. ¿Vas a disparar?, le gritó algo impactado Broly, ya que si no sale bien los inocentes podrían salir heridos. Ella solo siguió apuntando mientras el bastardo salía más a la luz para tener un tiro certero. ¿Si pasa algo?, preguntó Main como si nada. ¿Estás loca? Hay gente inocente ahí, le replicó Broly molesto. Ellos no importan, solo importa cumplir con el objetivo. Fue la respuesta que la pelirrosada le dio mientras su dedo lentamente apretaba el gatillo. ¿Qué? ¿Acaso vas? Paran. El disparo de energía voló antes de que el Saiyajin pudiera decir algo, solo para quedar congelado al ver que el tiro le dio justo en el centro de su cabeza, dejándolo tirado en el piso como el hijo de puta que es. Broly tenía la boca bien abierta, ni siquiera él sería capaz de ser tan preciso al lanzar un proyectil de energía, y eso que ha tenido práctica controlando su trayectoria y dirección. Soy una francotiradora prodigio. Mi precisión es perfecta, presumió Main inflando el pecho con orgullo, y Broly solo tenía una gota de sudor. Él pudo sentir cómo diferentes tipos de energía se dispersaban en grupo, pero en ese momento una de ellas se separó y esta era una energía superior a las otras, por tanto se mantuvo en alerta. Estos seres podían esconder su energía pero no lo suficiente, ya que aún no podían reducirla lo suficiente como para confundirse con un animal, por tanto para Broly era fácil diferenciarlos incluso a través del aroma gracias a sus sentidos súper desarrollados. Un rato más tarde, Broly ayudó a Main para subir algunas pendientes que habían en la montaña y tenía que admitirlo, la pelirrosada parecía el tipo de princesa que busca cualquier motivo para señalar que ella es superior a alguien y él no fue la excepción, ya que parecía mirarlo por debajo de ella, aun a pesar de que él es capaz de destruir todo el lugar si quisiera, pero aún no está lo suficientemente desquiciado como para hacer eso, al menos aún le quedaban algunos puntos de cordura. ¿Le habrá ocurrido algo en el pasado?, pensó Broly mientras la veía por delante, ya que desde hace rato que no la oía hablar, pero entonces ella se dirigió a él con esa mirada que simplemente decía yo estoy por encima de ti y punto, que siempre usaba con él desde que lo conoció. Al menos Main estaba agradecida de que el Saiyajin tuviera la molestia de usar la ropa que le compró, ya que así es más fácil dirigirse a él, en lugar de solo quedarse mirándolo. Si tú sabes que me refiero, soy sexy y ella lo sabe XD. Como recompensa por lo de hoy, te contaré sobre mi pasado, dijo Main simplemente, y el Saiyajin se quedó con una cara de póker masiva al ver lo extremadamente conveniente que fue eso. ¿Me lo va a contar así de fácil? Broly estaba completamente callado mientras escuchaba lo que iba a decir Main, ya que podría ser importante aunque en cierta forma lo hacía sentir mal, ya que si recordaba qué fue lo que pasó en el pasado se lo contaría, ya que ella estaba haciendo lo mismo, pero bueno, siempre puede haber otro momento. Yo nací en la cerca de la frontera occidental. Se podría decir que soy mitad extranjera. Main empezó con un poco de pesar y amarga nostalgia, según lo que el Saiyajin vio esta mañana con esos dos punks molestando a esa niña, ya se podía imaginar qué clase de tormento tuvo que haber sufrido la pelirrosada. Nadie toleraba mi existencia, porque todos discriminaban y odiaban a los extranjeros por vivir gratis en su ciudad. Se puede decir que tuve una infancia un poco dolorosa. Un poco no sería con lo que Broly describiría lo que ella pudo haber pasado, si bien él se ha dado cuenta de lo podrida que está la capital. Imaginarse lo que la gente hacía en el pasado pudo haber sido aún peor, y pensar que su amiga tuvo que tener algo como esto guardado para sí misma, ella solo le restó importancia a los recuerdos y siguió caminando, sin importar el costo. Eliminaré la discriminación una vez que el ejército revolucionario destruya este corrupto infierno, podré tener una vida tranquila y pacífica. Pero antes tendré que luchar por ello.
El Saiyajin notó su determinación y coraje, pero en sus ojos pudo ver la tristeza y el dolor siendo reprimidos, él simplemente no podía soportar verla de esa forma tan autocompasiva de sí misma, simplemente no era propio de ella. El Saiyajin frunció el ceño y se acercó para tomarla de los hombros y que lo viera directamente. Claro que ella no esperaba esto y estaba confundida y choqueada. Cucu, ¿qué crees que haces? Maldito mono sin cerebro. La pelirrosada se puso furiosa, pero su coraje se fue cuando miró a Broly, que tenía una expresión seria y autoritaria, que la dejó callada por un momento. Main. Su voz sonaba más madura en vez de ese tono inocente que siempre tiene, pero ahora estaba decidido y completamente comprometido a algo. Su mirada seria la hizo estremecer por un momento. Te prometo que mientras esté vivo, sin importar qué, juro que no dejaré que nadie más se atreva a hacerte daño. Si es posible, quiero que al menos mientras yo pueda quiero hacerte olvidar ese dolor que cargas tú sola, ahora te ayudaré a cargarlo, te lo prometo. Broly extendió el dedo meñique mientras que la pelirrosada se grabó esas palabras con los ojos bien abiertos y por un momento, su pecho se sintió caliente y latía rápidamente, una pequeña lágrima pasó por su mejilla, pero solo se la limpió mientras puso una tierna sonrisa. Tú realmente eres un mono estúpido. El Saiyajin solo sonrió y vio como ella tomó su meñique, este también se dirigió a ella con esa característica sonrisa. ¿Y tú una princesa mandona? Ella se rió un poco mientras acercaban sus meñiques al mismo tiempo, es una promesa. Nota del autor. Siempre me han gustado esas escenas en los animes, especialmente con los recuerdos de los amigos de la infancia, e imaginarme esta escena con estos dos, se me hace bastante tierna. Broly, realmente eres mi héroe, Sniff. Fin de la nota. Después de ese lindo momento los dos se fueron caminando un poco más juntos el uno del otro hasta el punto de encuentro, que era un árbol lleno de flores sakura que aún caían generando una linda vista, les parecían que podrían simplemente relajarse. Broly sentía que las 4 energías que sintió antes estaban desapareciendo, por tanto sus compañeros se cargaron a los guardias, pero la quinta estaba. Cuidado. Broly apartó a Main y bloqueó el fuerte golpe del que parecía ser el soldado restante que se separó del grupo hace rato. Tenía una armadura común y podía notar que era fuerte, pero no tanto como él, así que solo se concentró en mantener su defensa, pero hay algo que lo cabreó mucho, este bastardo trató de lastimar a Main, eso no fue bueno, nada bueno. Vaya, lo bloqueaste. Debo decir que estoy sorprendido, pensé que serías una basura fácil de desechar. Broly no dijo nada y una sombra cubría su rostro, el rubio se apartó y tomó una pose de karate, pero al Saiyajin le importó una mierda. Main le apuntó con su Pumpkin y empezó a disparar en forma de una metralleta, pero él solo se limitó a esquivar. Ahora verás, perra. Nadie se mete con uno de los familiares del primer ministro y vive para presumirlo. Él seguía esquivando las balas para frustración de la pelirrosada, pero mientras él esquivaba también se acercaba hasta que estuvo lo suficientemente cerca para asestar un golpe, pero... ¡Bum! Lo último que vio fue un rápido destello mientras una poderosa patada directo a su estómago, lo cual le provocó daños internos y siendo mandado a chocar contra un árbol, impactando mientras escupió una gran cantidad de sangre. ¡Ga! Pero, ¿qué? Mierda. El guardia se levantó de a poco solo para recibir otra patada en el estómago incluso más fuerte que lo dejó aún más dañando, pero entonces una bota fue clavada en su espalda dejándolo marcado en el piso y agrietándolo por completo por la fuerza que lo estaba aplastando. ¿Cómo te atreves? En ese momento él fue levantado del cuello para ver unos aterradores ojos sin vida, pero lleno de ira y instinto asesino que casi le hizo desear que lo matara en ese mismo instante, pero no va a ser así y él lo sabía muy bien. El Saiyajin le dio un golpe de lleno directo en el rostro, el cual en los rayos X se puede ver como todo su cráneo se agrietó por completo al estilo Mortal Kombat. Él cayó al piso mientras salía sangre de su nariz y había perdido la mayoría de los dientes, pero no había terminado ahí. El Saiyajin agarró su cabeza y la empezó a chocar contra el tronco de un árbol, el cual lentamente fue pintado con sangre. Broly tiró al bastardo a un lado y se empezó a arrastrar con la poca conciencia y cerebro que le quedaba, solo para que Broly lo tomara de una de las piernas y lentamente la empezara a doblar. Crack. El grito de dolor y agonía del soldado resonaron a través del bosque alertando a todo el que estaba cerca, y eso incluye a los demás miembros de Night Raid que ya estaban yendo para ahí a toda velocidad, y Tatsumi simplemente presentía lo que podría ser lo que pasó cuando enfrentaron a Ogre, Broly teniendo de nuevo ese ataque de esquizofrenia. Nadie toca a mi flor de cerezo.
Cabe decir que Main se puso roja como un tomate por el sobrenombre, dio gracias a Kami-sama de que nadie lo haya escuchado. Broly alzó al bastardo del cabello mientras la sangre le goteaba, el Saiyajin asqueado le escupió en la cara ya que simplemente le revolvía el estómago ver a este tipo todavía respirando. Pero quería que esto fuera lento, él lo tiró al piso y agarró uno de sus brazos con fuerza y lo empezó a torcer lentamente mientras este con la poca conciencia que tenía siguió gritando al sentir este dolor infernal e interminable que este monstruo le provocaba, si este fuera el infierno en la tierra, entonces preferiría ir al que estaba debajo de ella, ya que lo que experimentaba no tenía comparación. No. Por favor. Piedad, piedad, piedad. No. Crack. Deténlo, por favor. El Saiyajin le arrancó el brazo, mientras los litros de sangre empezaron a salir chorreado y pintando el piso aún más de lo que ya estaba, y también un poco la ropa nueva de Broly que Mein le había comprado como regalo recién el día de hoy. Este tipo no sabe cuándo dejar de cabrear al Saiyajin. Broly simplemente se hartó y de un pequeño salto se puso al lado de Mein, quien veía impresionada y bastante atraída a la nueva fachada que el Saiyajin tenía y solo era porque ese bastardo trató de hacerle daño, ella no lo sabía pero finalmente le había tomado gusto al pelinegro, aunque este aún no se haya dado cuenta. Terminemos con esta basura juntos, Mein-chan. Broly apuntó la palma de su mano hacia lo poco que quedaba del idiota mientras empezó a brillar de color verde y la esfera se había formado, la pelirrosada solo sonrió mientras apuntó con su pumpkin, y la energía se empezó a acumular. No podría estar más de acuerdo. Zaap. Boom. Las energías verde y naranja se fusionaron en un solo ataque y terminaron por desintegrar al bastardo en segundo junto con una buena parte del bosque, pero son detalles, el Saiyajin ya estaba más calmado, vio a la pelirrosada quien estaba bajo un árbol del cual caían los cerezos en flor, dando una vista increíble y hermosa de ella lo que hizo que él se sonrojara. Bueno, supongo que misión cumplida. Broly había vuelto a su otro yo mientras la pelirrosada le sonrió con un pequeño rubor, lo malo es que el momento murió cuando escucharon a cierta gata metiche desde el arbusto que estaba viendo la escena. Eso es Mein-chan. Tú puedes tomarlo. Dile lo que sientes. Los dos estaban rojos como tomates y se separaron lo más que podían al ver que los agarraron en un momento tan bochornoso y vergonzoso. Broly, eres mi héroe. Vamos Mein, ¿qué vas a hacer ahora que eres su flor de cerezo? Ya jajajaja. Se burló Raba pero todo lo que recibió fue que un rayo le pasara cerca de la mejilla desintegrando lo que había detrás. Todos tenían una gota de sudor al ver la aura asesina que tenía la pelirrosada y el pobre de Raba sería al que fuera dirigida toda esa descarga de adrenalina cortesía a la pelirrosada amante del gatillo alegre XD. Broly solo estaba acuclillado en el suelo mientras escribía cosas en la arena mientras uno le salía de la cabeza que estaba completamente roja de la vergüenza. Este Saiyajin y su problema con las mujeres parece que nunca acabara. Fin del capítulo.